Contemplamos hoy en nuestro itinerario, pidiendo este nuevo Pentecostés sacerdotal, día 46, el sacerdote hombre que llora, iluminado por el don de ciencia. El don de ciencia está estrechamente unido con el don de lágrimas. A los sacerdotes nos toca muchas veces llorar por lo que hay que llorar, por el pecado, por la ingratitud del mundo. Vamos a comenzar con estas palabras del Papa Francisco. Dice: Él nos hará bien a todos, pero especialmente a los sacerdotes, el don de las lágrimas, para hacer nuestra oración y nuestro camino de conversión cada vez más auténtico y sin hipocresía. Nos hará bien hacernos la pregunta: ¿yo lloro? El Papa llora, los cardenales lloran, los obispos lloran, los consagrados lloran. El llanto está en nuestras oraciones. El don de lágrimas está unido al don de ciencia, a la bienaventuranza de los que lloran, pero de los que lloran por lo que hay que llorar. Qué hermoso cuando veíamos en 2014 al Papa llorando por Ernest Simoni, este sacerdote de 84 años, mártir, que le decían que había sido, sobrevivió, pero él contaba su testimonio, que le decían: tú serás ahorcado como enemigo porque dijiste al pueblo que todos moriremos por Cristo si es necesario. Me apretaron los hierros tan fuertes en las muñecas que los latidos de mi corazón se detuvieron y casi muero. Querían que hablara en contra de la Iglesia, yo no acepté, por las torturas caí al suelo casi muerto. Tenemos que pedir este don, ¿no? El don de llorar por lo que hay que llorar. ¿Por qué persiguen a Jesús? ¿Por qué no le quieren a Jesús, ¿no? Este don de ciencia es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por la cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Este don de ciencia nos da como efecto juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios, bajo el impulso del Espíritu Santo. Un doble movimiento se produce en el alma, la expresión del vacío de la criatura, de su nada, y también a la vista de la creación el descubrimiento de la huella de Dios. Es muy hermoso como los místicos, San Juan de la Cruz, lo han visto esto. Por el don de ciencia han visto la hermosura de una fuentecilla, de una florecita, ¿no? San Ignacio de Loyola exclamaba una noche estrellada: oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. Esa grandeza de Dios y a la vez la pequeñez de la criatura, que hacía exclamar San Pablo: todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Este don nos hace ver también los acontecimientos del mundo, también los sociales y políticos, verlos a la luz de la teología de la historia, no de planteamientos ideológicos, marxistas, hegelianos, capitalistas, liberales, no, a la luz del plan de Dios sobre la historia, que Él es el alfa y la omega de la historia. A este respecto, ¿cuánto nos ayuda el don de ciencia que dio a los pastorcitos de Fátima? La Virgen María les reveló el sentido de la historia. Qué tremendo, por ejemplo, que el padre Lachais, que era el director espiritual del rey Luis XIV, recibió de Santa Margarita María el encargo de que consagrase Francia al corazón de Jesús. Pero a este padre le debió parecer que era insignificante comparado con toda la política internacional que él llevaba entre manos, y no hizo que Luis XIV, ni Luis XIV quiso consagrar Francia al corazón de Jesús. Cuando la Virgen de Fátima le dice a Lucía: no han querido atender a mi petición de consagrar Rusia al corazón inmaculado de María, y dice ella, que conoce la historia como el rey de Francia, han de arrepentirse y hacerla. La harán, pero será tarde. Rusia habrá ya extendido sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Así es, Luis XVI lo hizo ya en la cárcel, pero ya la Revolución Francesa había extendido su ideología. Y lo mismo, se tardó también en consagrar. Juan Pablo II lo hizo, pero se tardó. Y toda la ideología que tenemos ahora mismo metida en el seno de la familia es aquella ideología de entonces, a través de Gramsci, metido en la ideología de género y toda esta fractura de matrimonios, de familias, de sociedad que tenemos. El don de ciencia hace que uno no se ilusione con soluciones falsas de política, que esto nos va a arreglar. No, que tu esperanza esté en el corazón de Jesús, que reinará a pesar de sus enemigos. Los primeros cristianos lo tenían claro. Cuando ven la persecución, se ponen a rezar, se ponen a pedir: Señor, ¿por qué los poderosos se alían contra el Señor y contra su Mesías? Se ponen a orar, porque de ahí va a venir la fuerza. Y Dios va dando luz, este don precioso de ciencia, a los santos. San Pío X le debemos tanto, que fue tan sencillo, que pasó de monaguillo a ser subdiácono, diácono, sacerdote, luego obispo, luego cardenal, luego papa. Un hombre sencillísimo, caracterizado por su bondad,
La Iglesia le debe muchísimo por su condena al modernismo que tanto daño ha hecho. A mí me lo explicó tantas veces el padre Antonio Pérez Mosso, que ya falleció. Desde mi adolescencia yo le he escuchado muchas veces predicar a este sacerdote y darme ejercicios espirituales. Yo no conozco ningún sacerdote que haya visto llorar tanto. Continuamente lloraba, sobre todo hablando de la misericordia de Dios, pero también de estos engaños. Él tiene una historia de la Iglesia, que me parece de las más preciosas que hay, editadas en varios volúmenes, y cuando habla de este tema, del tema del modernismo y del bien que nos hizo San Pío X, decía que ese sistema es un sistema que anula todos los dogmas de una sola vez, sustituyendo la revelación divina por una especie de sentimiento o experiencia religiosa nacida del espíritu del hombre indigente de religión. Tal sentimiento ha de ser variable, acomodado y conformado según las diversas circunstancias de la historia. Esto había sido ya afirmado en filosofía, negadoras de la trascendencia divina como Hegel, Feuerbach, Schleiermacher. Bueno, iba explicando, ¿no?, cómo todo ese sentimiento religioso se carga en realidad el dogma católico. Y lo tenemos muy metido todavía. Por eso es tan necesario luchar contra ese modernismo, que son gnósticos de tiempos contemporáneos, ¿no? Las herejías se reviven, y hace falta personas con el don de ciencia como San Pío X, que tuvo que sufrir una oposición tremenda, pero él quiso que en su lema pontifical estuviera: recapitular en Cristo todas las cosas, Efesios 1:10, instaurare omnia in Cristo. A este don de ciencia corresponde la bienaventuranza de los que lloran, porque serán consolados. Hay que llorar por lo que hay que llorar, no por envidias, no por rencores, hay que llorar por lo que llora Dios, por el pecado en este mundo, por la descomposición de la familia, por el ataque a la vida, por el ataque a la fe. Y los frutos son el incremento de la fe, de las verdades sobrenaturales, y cierto gusto y deleite de la voluntad, que es el gozo espiritual que acompaña esta certeza. Nosotros tenemos que llorar porque nuestra Europa cristiana ha perdido sus raíces, y nos toca llorar como San Juan en el Apocalipsis. Yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Ese texto del Apocalipsis 5, 4 y siguientes, donde saca el rollo, el libro de la historia con 7 sellos y nadie puede abrirlo. ¿Tiene sentido nuestra historia? Y al final se nos dice: sí, amén. El Cordero degollado puede abrir el sentido de la historia. Él es el alfa y la omega. Y la palabra de Dios nos dice que esto no termina mal, no vence el mal. No vence el mal. Nosotros perderemos muchas batallas, pero la batalla final la gana Cristo, que es el Rey. Rey por derecho de naturaleza y por derecho de conquista, porque nos ha rescatado con la sangre. Y dice 1 Corintios 14, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies, vencerá Cristo. Al final, dice 1 Corintios 15, cuando todo esté sometido, entonces el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y Dios lo será todo para todos. Y Apocalipsis, todo ojo lo verá. También los que le atravesaron, todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Esta esperanza la tiene la Iglesia, que un día el mundo entero será de Cristo. Cuando Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey, decía: al hacer esto, no solo poníamos en evidencia la suprema soberanía que a Cristo compete sobre todo el universo, sino que adelantábamos ya el gozo de aquel día dichosísimo en que todo el orbe de corazón y de voluntad se sujetará al dominio suavísimo de Cristo Rey. Todo el orbe, no los que van de naranja haciendo chin chin, los que abrazan árboles. Todo el mundo se someterá de voluntad a la soberanía de Cristo Rey. Y esto será un gozo enorme para todos. El Vaticano II, fijaros lo que dice, que es precioso, en Nostra Aetate 4. La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. La Iglesia lo espera. Todos los hombres, de todas las razas, le invocarán un solo rebaño, con un solo pastor. Y dice San Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo, de los estados, de los sistemas económicos y políticos, del vasto ámbito de la cultura y del desarrollo. Todo tiene que tener a Cristo como Señor, faltaría más. No, en las sacristías que mande, en la iglesia que mande, pero en la sociedad no. El legislador, el rey de todo es el Señor, es el Señor. Y un día Él reinará. También esto que prometió a Santa Margarita, reinaré a pesar de mis enemigos. O al Beato Bernardo de Hoyos, reinaré en España y con más veneración que en otras partes, que San Juan Pablo II decía, la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo, también de otra manera se lo promete a la Beata Concepción Cabrera.
Dice así: vendrá el reinado universal del Espíritu Santo, único que puede pacificar la tierra, uniendo, porque es el nudo eterno, el que une, el que identifica, el que salva. El Espíritu Santo con María, repito, harán que todo se restaure en mí, su centro. Harán que reine yo como Rey universal en el orbe entero. Harán que mi corazón sea honrado en sus íntimas fibras e internos dolores, y completará las prerrogativas de María, su esposa amadísima. El Espíritu Santo, sobre todo, exaltará su iglesia con sacerdotes transformados en mí. Y este final hay que prepararlo, este triunfo hay que conquistarlo. Esa victoria hay que comprarla con oración y con lágrimas, con sacrificio y con amor, pero sobre todo con la transformación de los sacerdotes en mí. Con la consumación de esta transformación, lo que es posible en la tierra, pura, santa, desinteresada, digna de unirse con la luz, con la verdad, con la vida, con la santísima unidad de la Trinidad. Así que va a venir. Nos toca ahora pasar, sí, el sábado santo de la historia que decía el Papa Benedicto: cruces, persecuciones, calumnias, difamaciones, pero después del sábado viene la resurrección también en la historia. El nuevo Pentecostés, el reinado del corazón de Cristo. Considera, hermanos sacerdotes, si el Señor te puede hablar así. Hoy quiero hablarte desde las lágrimas de mi madre. ¿Cómo no harías tú, mi pastor, de llorar con ella como lo hizo San Juan al pie de la cruz? Todos me abandonaron, me dejaron solo por miedo a sufrir lo mismo que yo. Qué dolor el de mi madre, pero aún así le dijo a Juan: vamos a buscarlos. Así te digo a ti, pastor mío, ¿cuántos hermanos tuyos me han abandonado? ¿Y tú lloras por ellos? ¿Has salido de su búsqueda? Mi iglesia es un templo que cuando un ladrillo cae todo se debilita. Por eso velad unos por otros, llorad unos por otros, y siempre con mi madre acudid a ella para volver al cenáculo, lugar de encuentro y de vida. Y podemos responderle diciendo: Señor, regálame el don de ciencia para entender este mundo según tu luz, que no me deje engañar por soluciones falsas y mundanas, y ponga mi esperanza solo en el cuidado amoroso que tú tienes sobre las criaturas. Concédeme a la vez el don de lágrimas para unirme a tu corazón y llorar por lo que hay que llorar, llorar de alegría emocionada al contemplar tu creación y redención, y llorar de tristeza por el pecado del mundo, y porque tú que eres el amor no eres amado. No permitas que viva endurecido ni desesperanzado. Haz que confíe siempre en el reinado de tu corazón, por María y por el Espíritu Santo. Pidamos pues unos por otros este don y este nuevo Pentecostés, y que Dios os bendiga a todos.